Hola, buenas tardes, noches a quienes nos acompañan en esta sala y quienes nos siguen en la plataforma Zoom y por supuesto también a quienes nos siguen en la plataforma Facebook del Instituto de Filosofía. Quien habla y les saluda ahora es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del área de desarrollo humano del propio instituto. Eh, Vamos a iniciar este ejercicio. Es nuestro segundo conversatorio del seminario de temas y problemas fundamentales en desarrollo humano. Eh, para iniciar, antes de explicar la dinámica, saludo a quien me acompaña en este espacio y agradezco su presencia y participación al doctor José Luis Lara. José Luis, buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal, gracias. compañeras, compañeros? Bienvenidos. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Vamos a tener un ejercicio. Explico. El ejercicio que tendremos es un ejercicio de diálogo, una conversación donde la búsqueda, la apuesta es que podamos dialogar sobre un tema fundamental que hemos preparado, el Seminario de Temas y Problemas Fundamentales en Desarrollo Humano. Quiere ser un espacio para abordar problemáticas, temáticas que tienen que ver con el desafío que tenemos los humanos, aunque no solo, de constituirnos, de configurarnos humanos, de desarrollarnos. Y en ese sentido, la temática que hemos preparado el día de hoy, el autocuidado del adulto mayor, es una temática claramente relacionada con el ejercicio profesional y con los saberes del doctor José Luis Lara, a quien agradezco que esté presente aquí y que permita este ejercicio. Explicaré a grandes rasgos cuál es la dinámica de este ejercicio, de este espacio, y una vez explicado, procederemos a dialogar. Explico. El ejercicio que tenemos el día de hoy es un ejercicio donde la apuesta, la búsqueda es eh, que podamos presentar en un esquema de diálogo una problemática muy específica. Eh, el tema del cuidado del adulto mayor lo planteamos en una suerte de binomio de cuidado y autocuidado. Y en ese sentido, el ejercicio que hemos preparado implica primero que vamos a conversar José Luis y un servidor a partir de cuatro tópicos que hemos preparado, cuatro asuntos. Una vez que dialoguemos, podremos dialogar con ustedes, con quienes nos acompañan aquí, quienes tienen preguntas, podrán preguntar todo lo que esté en su interés. De tal manera que buscamos construir un espacio que nos permita reflexionar de manera conjunta. Eh, Dicho lo anterior, entonces voy a presentar entonces a José Luis, el doctor José Luis Lara. Es doctor en Filosofía y Ciencias Humanas, tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica, una maestría también en Psicología Social y de las Organizaciones, y tiene una doble formación en licenciatura. Por un lado, es psicólogo y también realizó estudios de licenciatura en Filosofía en el Instituto de Filosofía de los Misioneros del Espíritu Santo. Toda su experiencia está anclada en dos perspectivas. Es educador. Desde hace más de 20 años
es director, rector de una universidad, el YAPE Universidad. En ese sentido es un educador y también es un terapeuta, ¿no? Desde hace más de 25, casi 30 años, se dedica a la práctica clínica en el ámbito privado con personas en lo individual o con grupos. Sin más, entonces diré que vamos a iniciar sin más presentación, diré entonces que vamos a dialogar y quisiera proponerle a José Luis, él se apoyará para esta conversación en una presentación que ha preparado. Quisiera proponerle, José Luis, una primer cuestión que me parece importante es esclarecer qué significa hablar del adulto mayor y de la vejez. Cuando hablamos, cuando decimos adulto mayor, vejez, ¿qué significa esto? ¿Cómo entenderlo? Porque supongo que no todos son adultos mayores, y no necesariamente la forma en que lo comprendemos es la forma en que podría ser comprendido en todos los ámbitos, en todas las profesiones. ¿Qué dirías al respecto de esta primera cuestión? Muy bien, gracias Héctor por la presentación y pues mucho gusto de estar con ustedes. Si es posible que prendan sus videos, es mejor para mí para sentir que me estoy dirigiendo a personas concretas, aunque sea a la distancia, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermana. ¿Y quién más está presente? Ernesto, pues muchas gracias y bienvenidos. Igual aquí los puedo ver y me pueden preguntar. Mm, muy bien. Eh, Titulamos a este conversatorio y eventualmente un taller que deseamos dar a la sombra del árbol. El autocuidado el cuidado del adulto mayor y el autocuidado de quienes cuidan o cuidamos al adulto mayor, ¿sí? Y quise iniciar con este cuento, que es un cuento breve, La sombra de Gibran Jalil Gibran, que ustedes están ahí en la presentación, y básicamente eh, una hierba le dice a la sombra de un olmo que, que no se mueva tan seguido porque no le permite ver, está obstaculizando su vista. Y la sombra le dice, no, yo no soy, mira hacia el cielo y verás un árbol que se mueve por el viento de este a oeste entre el sol y la tierra. Y la hierba eleva la mirada y por primera vez observa el árbol y dice en su corazón, ¿por qué pues existe una hierba más alta que yo? Y luego cayó. Este cuento, quizás más que una explicación hacia ustedes, es mi sentir al tocar el tema del adulto mayor, porque mis abuelos, Pedro y Ramón, mis abuelas Nacha y Socorro, de alguna manera tuve la fortuna de que fueran como sombras de padre y madre para mí en diferentes roles. Por eso, por eso titulé o titulamos a este conversatorio A la sombra del árbol, porque de alguna manera es estar recordando, en mi caso, a mis abuelos, a mis abuelas y eventualmente ya en esta etapa de vida a mi madre. Mi papá ya falleció. Entonces, por ahí va el sentido de esta metáfora. ¿Qué significa ser adulto mayor? ¿Qué significa envejecer? Que también esa pregunta eh, la plantea Héctor. Pues en principio es un proceso evolutivo
que nos va acompañando de la niñez a la adolescencia, a la juventud y a la adultez, hasta llegar a esta etapa en la que se va dando un envejecimiento físico-mental o biopsicológico en la persona, ¿sí? En términos eh, cronológicos, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos tienden a considerar que a los 60 años o de los 60 años en adelante nos podemos considerar adultos mayores. Y luego hay diferentes autores que tienden, como en las etapas anteriores, a hacer subetapas dentro de este ser adulto mayor. Algunos dicen adulto mayor joven, es de los 65 a los 74 años, intermedio de los 75 a los 84 años, avanzado de los 85 años en adelante y ancianidad a partir de los 90 años, según la Organización Mundial de la Salud. Cabe decir que, ¿qué significa ser adulto mayor? Pues muy de manera concreta pudiéramos decir que esa etapa de adulto mayor empieza a los 60 años. Sin embargo, ¿qué significa envejecer? Es más complejo, porque parece ser y es un proceso continuo, es decir, de alguna manera, desde que nacemos y nos vamos desarrollando, pues también podemos en una perspectiva más amplia decir que vamos envejeciendo. Conforme nos vamos haciendo de niños, adolescentes, adultos, que nos vamos haciendo jóvenes, se va dando un proceso de crecimiento, pero también se va dando un proceso de envejecimiento. Es decir, que es un proceso continuo, pero que también tiene disrupciones, discontinuidades, porque podemos ver, por ejemplo, que de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la juventud, incluso embarnecemos, somos más hábiles físico-mentalmente, ¿verdad? Podemos hacer operaciones matemáticas, aunque andemos sufriendo con las matemáticas, podemos correr más rápido, ¿sí? Entonces sí se va dando ese envejecimiento, pero hay etapas en que parece que no, ¿verdad? Que parece que vamos a vivir y que esa vida va en crecimiento no solamente físico, sino mental, socialmente, es decir, vamos desarrollándonos en diferentes dimensiones. Y esta continuidad y disrupción en la etapa de la adultez o del adulto mayor tampoco es lineal, ¿sí? Hay esta metáfora que dice envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas van disminuyendo. Pero también podemos ver cómo vamos ganando en experiencia, en razonamiento, incluso en creatividad, en sensibilidad, ¿sí? El punto es que envejecer no es lineal. Podemos ver incluso en algunos adultos mayores de la misma edad que el envejecimiento ha sido diferente. Hay dimensiones, habilidades, capacidades físico-mentales que en algunos se puede ver mayor desenvolvimiento
mientras que en otras personas de la misma edad se ve un deterioro. Entonces, ¿qué significa envejecer? Es un proceso continuo, discontinuo, complejo, inevitable, pero no se puede encasillar de manera lineal en todos los adultos mayores. Esa sería por ahí el abono a la primera respuesta que pongo a su consideración para que si tienen alguna pregunta o algún comentario o puedan enriquecer este punto. Voy a quitar Ujú, ujú. la pantalla. Si te parece, vamos Sí, continuando con un par de preguntas más y quienes tengan dudas, comentarios, los pueden anotar en el chat o en algún momento haremos una ronda de intervenciones. Lo que dices, José Luis, es importante en varios sentidos. Primero, estoy entendiendo que ser adulto mayor, la vejez, es un proceso biopsicosocial, ujú, no es solamente físico orgánico, no es solamente un asunto de llegar a una edad, sino también tiene que ver con, vamos a decirlo así, con que yo me sienta viejo, ¿no? Con el asunto psíquico y con lo que eso representa. Pero también es social y en algún sentido cultural, porque quiero pensar, tiene que ver con varios factores, es decir, no da lo mismo ser viejo en México y en México mismo, no da lo mismo ser viejo en una ciudad que en el campo. No da lo mismo ser viejo en una sociedad marcadamente capitalista que en un pueblo originario. Los adultos mayores, los viejos tienen, voy a decirlo así, distinta razón de ser, distinta función. En un, pueblos originarios, los adultos mayores, los viejos, son juzgados como sabios, poseedores un saber que permite que sean consultados. Y el problema frente al que estamos es que en sociedades como las sociedades capitalistas en las que vivimos muchos, pues se enfrentan un montón de problemas porque tienen que trabajar de cerilleros en el Oxxo, en, al súper, Soriana, etcétera, ¿no? ¿no? Ujú. Y lo hacen porque se tienen que sentir útiles, ¿no? Porque tienen la necesidad de, después de muchos años. Luego entonces surge una segunda pregunta. ¿Podrías decir, como a grandes rasgos, cuáles son algunos de los muchos problemas que enfrentamos o que enfrenta el adulto mayor, nuestros viejos, sabiendo que lo que podemos decir es una suerte de generalización por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Que no es lineal, que no es, o sea, que hay una suerte de discontinuidad y supongo que no todos los casos son iguales. Eh, sí, este, la respuesta a la pregunta inicial de qué significa ser adulto mayor y qué significa envejecer, pues de manera muy concreta podemos decir que es entrar a una etapa de los 60 años en adelante. ¿Qué significa? Ahí es donde se pone complejo, ¿sí? Ciertamente hay deterioro, hay limitaciones en ciertas habilidades, lo voy a poner así de manera amplia, pero también hay desarrollo, hay sabiduría, hay experiencia, incluso neurológicamente también nuestro cerebro tiene sus redes neuronales más amplias.
buscamos y encontramos caminos más cortos para resolver problemas porque hay experiencia acumulada que se transmite. Entonces, sí, esto de envejecer tiene sus matices. En cuanto a los problemas, me gustaría no responderte ahorita porque lo tengo, me gustaría presentarles una, unos puntos sobre esto, ¿sí? No sé si continúo ahí, acudo a ¿Quieres la... usar tu presentación Sí, para sí, explicar? para responder a esta pregunta que hiciste, ¿sí? Una característica del envejecer o este proceso de envejecimiento significa cambios biopsicológicos que se dan en el adulto mayor. Y en esos cambios se van a presentar también problemas que tienen que ver con la pregunta que hizo ahorita Héctor. Pero quise recuperar primero estos cambios. ¿Qué cambios se dan en el adulto mayor? Pues se dan cambios físico-químicos, ¿sí? Hormonales, cambios neurológicos, se dan cambios en la identidad, en la familia y en la sociedad que está en interdependencia con el adulto mayor, y se dan cambios histórico, culturales y espirituales. Vamos a profundizarlos un poquito para poder identificarlos y van a brincar de ahí los problemas que se pueden presentar en cada una de estas dimensiones, que son biopsicosociales. ¿Sí? En los cambios físicos, que me encantó esta foto porque además me recordó mucho a mi abuelita. Este, bueno, nuestra piel se va arrugando, pierde elasticidad, se van dando cambios en la textura, el cuero, como decía mi abuelo Pedro, el cuero se va arrugando, ¿sí? Se van haciendo los ojos así como chiquitos, van incluso perdiendo brillo, aunque también hay unos destellos muy especiales en los adultos mayores. Eh, Se emocionan más, con mayor sensibilidad hasta las lágrimas por cosas que los conmueven, ¿sí? Hay una pérdida o disminución de la masa muscular, claro, la densidad ósea, eh, lentitud en movimientos motores gruesos, me refiero a correr, a subir escaleras, ¿sí? Andar allá arreglando el aire acondicionado, ¿verdad? Subiéndose a la barda o este, subiendo, bajando cerros, ¿sí? La visión y audición disminuye. En algunos adultos mayores, pues se da esto de la vista cansada, cataratas, dificultad de comunicación, precisamente porque hay pérdida auditiva, que es muy importante para la comunicación y la interacción con las personas. Y hay alteraciones en los huesos, posibles riesgos de fracturas, de osteoporosis. Eh, Seguramente ustedes pues han visto cuando un adulto mayor se lastima la cadera, cómo tiene un impacto en su vida, ¿sí? Cambios en la capacidad pulmonar, en las funciones renales, problemas digestivos, son más sensibles al frío o al calor, cambios hormonales, hay disminución de estrógeno, de la testosterona
de la hormona del crecimiento. Fíjense cómo los adultos mayores, los viejitos empiezan como a, a ser chiquitos, como a encoger, ¿sí? Aumento de hormonas para tiroideas que tienen efectos en la osteoporosis, es decir, pues tienen mayor riesgo de fractura, ¿sí? Dificultad para procesar información y la memoria a corto plazo. No sé si han tenido experiencias donde platican con los adultos mayores, con nuestros abuelos o abuelas, y pueden recordar con mucho detalle cosas que pasaron hace años en su historia, ¿sí? Y les olvida con más facilidad la lista del mandado o algunas cosas que tienen que hacer más a corto plazo. Hay pérdida de neuronas, también hay nuevas conexiones entre las neuronas, incluso se ha visto que el cerebro del adulto mayor funciona de manera más holística para resolver, menos especializado, pero de manera más compleja para resolver problemas. Entonces, como pueden ver, en esto hay cambios físicos, químicos en nuestro organismo, neurológicos, que pueden presentar problemas, ¿sí? Una caída, una fractura de cadera, un aneurisma, ¿sí? Este, eh, pues la sensación de frío y de calor, ¿sí? Producen, se me olvidó ahorita el nombre, eh, bueno, ahorita me acuerdo, ¿sí? Pero empiezan a dormir menos, ¿sí? También porque químicamente su organismo ha cambiado, ¿sí? Y si vamos a los cambios de identidad, familia y sociedad, es también, representa varios problemas o retos. Eh, Hay estado de ánimo como la depresión, ansiedad, por situaciones que estén viviendo en sus relaciones familiares y sociales, ansiedad por lo que viene hacia adelante o por no tener seguridad social, ¿sí? Eh, Pérdida de memoria, pues son más distraídos, ¿sí? Hay una modificación en la familia de los roles familiares. Se dice popularmente que en alguna etapa de la vida nuestros padres van a ser como nuestros hijos. Y aunque se oye bonito, pero eso significa que pierden autonomía. Eso significa que los hijos empiezan a decir cosas como, ya no vas a manejar, ¿sí? Y eso es un cambio en los roles, porque es así como, ¿tú, tú qué me vas a decir si yo soy el papá, ¿verdad? Pues ahora los hijos empiezan a asumir roles parentales, es decir, a ser papás de sus papás, ¿sí? Eh, los amigos, las amigas se van, es decir, sus pares, pues empieza a decir, ya se murió mi compadre, ya se murió tu tío tal, pues uno va viendo que sus pares, que el grupo, el club de Toby o de la pequeña Lulú, como se dice, pues disminuye, ¿sí? Eh, Hay un reto también, una modificación de roles sociales. Está en una sociedad tan marcadamente capitalista, orientada
al tener, orientada al ser útil en términos de producción, de pronto el adulto mayor siente que ya no es útil, que su rol, si es mecánico o profesor, y después de 40 años haciendo un oficio, una profesión, un rol, ¿y ahora quién soy? ¿Sí? Hay, puede haber dificultades económicas, que es un gran problema que tenemos a la vuelta de la esquina. Eh, Estoy hablando de las jubilaciones, ¿verdad? O de las pensiones, ¿sí? Y hay también una sensación de un sinsentido de la vida. Es decir, ¿y ahora qué? Ya no sirvo para nada. Yo era maestro o yo soy maestro, pero ya no doy clases, ¿sí? Yo era chingón mecánico y ya, ya no me puedo echar abajo del carro, ¿sí? O para levantar el carro con el gato, tengo dificultades. Entonces, ¿quién soy ahora? ¿Sí? Las personas tendemos a identificarnos, a desarrollar nuestra identidad conforme a lo que hacemos de manera diaria. Y cuando lo dejamos de ser, pues hay un reto, hay una problemática de identidad e incluso pues de un sinsentido de la vida, porque ahora es, ¿para qué existo si ya no estoy siendo útil para las demás personas? ¿Sí? Y hay también en las dimensiones histórico-culturales y espirituales, pues retos como resignificar su historia, su legado. Creo que esta es una etapa en la que uno puede mirar su, su legado y su trascendencia, y no me refiero a una trascendencia, eh, vaya, no me refiero a algo así como al cielo, sino qué impacto que le he dejado a mi familia, a mis hijos, a mis alumnos, a mis clientes, ¿sí? ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Sí? eh, Resignificar también sus roles familiares y sociales. Ser papá o mamá es un rol de autoridad, pero en alguna etapa va a representar el reto de resignificar esos roles y el lugar que se va a ocupar en la familia. Es un reto para el adulto mayor y desde luego que es un reto para la familia, ¿sí? Eh, Profundizar en sus principios éticos, morales, espirituales, qué, qué es lo que les da sentido a su vida y el poder reconocer su experiencia y sabiduría acumulada en términos de poder compartirla y de dejar historia, aunque eso, me espero un poquito más alguna de sus preguntas. Entonces vimos los cambios que se están dando a nivel físico, químico, neurológico, cambios a nivel de identidad, familia y en los roles sociales. Vimos también cambios incluso en su espiritualidad, en su cultura, en su historia, porque se tiene que resignificar ese ser a través de un hacer diferente, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en el cuidado del adulto mayor? Eh, no, no sé si gusta que ya lo aborde o me espero un poco a alguna reacción con... Eh, a ver,
Creo que podemos pasar a esto que dices. ¿Ok? Ujú. Son correlacionados Sí, ujú, en el sentido de que lo anterior suponía los problemas que enfrentamos en muchas dimensiones y estoy entendiendo que lo que ahora vas a presentar tiene que ver en lo específico con el cuidado, ¿no? Es decir, ujú, digámoslo de esta manera. Voy a formularlo como pregunta. Mm, ser, ser adulto mayor, ser viejo, es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío porque son muchas las cosas que pasan en nuestra vida, en la vida de un familiar, de un padre, de una madre, de un tío, de un pariente. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿y los que no estamos ahí y los que todavía no llegamos a eso o los que convivimos con ellos, los que tenemos en casa a un adulto mayor, cuáles son los problemas que enfrentamos en su cuidado, en el cuidado del adulto ujú, mayor, particularmente cuando, digámoslo así, los reconocemos, los queremos, sabemos que son valiosos para nosotros y no necesariamente cuando los mandamos al Oxxo a recoger limosna, o a pedir limosna, o cuando los marginamos y los avendamos, los mandamos a un asilo, ¿no? Cosas bien complicadas. Si quieres, avanzamos en este punto que dices. ok. Eh, algo, eh, insistir en estos cambios, son cambios en diferentes dimensiones y esos cambios, algunos autores lo ven también como duelo, como pérdidas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es común que un adulto mayor se hace fiesta y es, voy a celebrar que ya me voy a jubilar. Y a los 3, 4 meses que ya anduvo, pues no sé, paseándose un poquito, pero empieza a haber un estado de ánimo de tristeza. Y es, ¿y ahora quién soy? ¿Verdad? Entonces, me gustaría que esos cambios que hablamos ahorita, vean que también son cambios que significa aprender, sí, nuevas cosas, ese es el reto, pero también son pérdidas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que enfrentamos en el cuidado del adulto mayor? Pues esto, eh, un problema que sería es, ¿qué rol va a ocupar mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, el adulto mayor que estemos cuidando en su identidad? ¿Sí? ¿Qué rol va a ocupar en la familia? Sí es muy importante clarificarlo y socializarlo, hacérselo ver y dialogarlo también, ¿sí? Otro gran problema que es muy evidente es la pérdida de salud físico-psicológica, como eh, distracciones, olvidos, eh, puede haber pues demencia senil, problemas más graves como Alzheimer, puede haber eh, pues que ya no puedan manejar y entonces hay que llevarlos pues al mercado, ¿verdad? Para comprar las cosas, ¿sí? Otra gran problemática que va a enfrentar quienes cuidan a los adultos mayores o cuidamos a los adultos mayores, pues es salir al quite en sus gastos
o dicho de manera más específica, pues va a haber dificultades económicas que tenemos que prever y ayudarles a prever, la jubilación, la seguridad médica, la seguridad social. eh, pues hay mucho adulto mayor que no se les informa de cuáles son sus derechos y cuáles son sus beneficios, ¿sí? Y otra gran problemática va a ser la asistencia médica, social, el hacer compañía y la asistencia espiritual también, de acuerdo a las creencias, a la religión o religiosidad de los adultos mayores, ¿sí? Vamos bien hasta aquí, continúo. ¿Te parece que hacemos una pequeña pausa Sí, para detener y recapitular un poco y reparar en algo que es muy importante? Tú nos ponías una frase en alguna de las hojas de Igman Berman, ¿no? Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena, ¿no? Tú nos ponías esa frase de Igman Berman, un cineasta. Eh, ¿Por qué es importante? Es importante porque habrá que decirlo con mucha claridad. Eh, en principio todos vamos a ser viejos, o el ideal, el deseo es que todo mundo lleguemos a viejos, ¿no? Ese sería un derecho sería envejecer. Eh, el problema es, uno, que no todo mundo llega, ¿no? Que no todo mundo llega. Hay muchas razones por las que se nos arrebata ese derecho. Este, y el problema no es llegar, el problema es a veces cómo llegamos. ¿cómo llegamos? Ujú. El problema, el Sí, problema sí, sí. es cómo llegamos. Dice Quevedo, eh, y voy a decirlo de esta manera, dice Quevedo, todos deseamos llegar a viejos y todos todos negamos que hemos llegado, ¿no? Es decir, el problema, el problema es que cuando ya estoy ahí, ya no quiero reconocer que he llegado. Y a veces el problema no es que yo reconozca, sino que no se me reconoce, que se me desconoce, ¿no? Que no hay un reconocimiento y más bien el viejo, mi vieja, terminan siendo un estorbo, ¿no? Terminan siendo alguien que lo mejor es pues que ya se le terminara, ¿no? Ya está ocupando un espacio de más, ya está respirando el oxígeno que necesitan los niños, ¿no? En ese sentido, voy a decirlo de esta manera, vivimos en sociedades que representan o que nos representan la forma en que hemos construido serios problemas, porque tú bien lo decías, no siempre logramos comprender que es una etapa fundamental de la vida. Si reparamos en el título de este conversatorio, el auto y el cuidado del adulto mayor. Separemos un poco, José Luis, si te parece, separemos un poco. Yo quiero hacerte dos preguntas. Una que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor, es decir, yo convivo con un adulto, yo convivo con mis padres, con cualquier persona que se debería demandar una suerte de sensibilidad, se debería de tener un conjunto de consideraciones. ¿Cómo acompañar, cómo cuidar a un adulto mayor? ¿Cuáles son esas cosas, voy a decirlo, tú decías hace rato, no se le reconocen derechos? ¿Cuáles serían como derechos básicos, las condiciones básicas que se le debe de dar a un adulto mayor?
¿ok? Eh, voy a comentar dos cosas ahí, dos reacciones de lo que estuviste diciendo. Una, un reto cuando que enfrentamos en el cuidado de nuestros adultos mayores es un doble reto, porque estamos cuidando a nuestros adultos mayores y nosotros nos vamos acercando a esa etapa de adultos mayores. Y no es como Ojalá que, lleguemos. y no es como que llego ahí y no, o sea, estos signos de experiencia y de pérdida se van dejando sentir desde los 50 años, ¿verdad? En cada etapa vamos viendo diferencias. Un ejemplo muy sencillo, y personal, mi madre tiene 74, 75 años y yo estoy a 3 pasos de oficialmente ser un adulto mayor. Entonces, como que ahí está el primer reto, cómo cuidar a nuestros adultos mayores cuando nosotros ya también estamos dando pasitos, a veces muy, ¿cómo se dice? Muy evidentes de que también nos estamos haciendo viejos, ¿sí? Bueno, esa era una reacción. Y otro es, eh, híjole, el profesor que ya se queda dormido cuando da clases, eh, el obrero que produce menos o que es más lento. Vaya, vamos viendo el, en nuestros compañeros, compañeras de trabajo, de situaciones de vida, pues seguramente hay adultos mayores entre sus pares, entre sus colegas, y vamos viendo estos signos. Y a veces, eh, desde esta cultura de utilitaria orientada al ser para el trabajo, este, también tendemos a hacerlos menos, ¿sí? Entonces yo creo que de entrada en nuestro entorno es darle reconocimiento, darle afecto, darle valor a quienes nos han precedido en la docencia, en la fábrica, en el taller mecánico, ¿sí? Que incluso nos enseñaron cosas, oficios, ¿sí? Tú decías que me he dedicado a la academia, sí, desde empecé dando clases en preparatoria como mientras hacía mis estudios de psicología, empecé dando clases en la prepa gracias a los estudios de filosofía. Y yo me acuerdo, una anécdota es, llegué a una prepa a dar clases y había alumnos de 50 y tantos, y la verdad había así como que eran, eran muchos. Y, y me sentía temeroso. Y recuerdo que uno de los maestros, que no recuerdo su nombre, pero me dio consejos, tips muy prácticos. Me dijo, en cuanto vaya entrando, no deje que lo saluden y se queden con usted platicando, porque lo que quieren hacer es hacer tiempo. La hora era de 45, 50 minutos, ¿no? Entonces, para calmar a los muchachos, 10, 15 minutos ellos hacen cosas para, para alborotar, ¿no? Entonces, me dio unos tips sobre el manejo del grupo, muy atinados, muy prácticos, y eso es lo que hacen los viejos, las viejas, ¿sí? Transmitirnos su experiencia, su conocimiento.
Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando los veamos que empiezan a rendir menos, es ahí donde debe para mí entrar el, el, el afecto, el reconocimiento, el, el agradecimiento de lo que nos han dado, ¿sí? Esto yo creo que es muy valioso para ellos, ¿sí? El mecánico que ha enseñado a otra gente a ser mecánico, ¿sí? La cocinera que ha enseñado a las auxiliares de cocina a, a cocinar, ¿sí? El maestro que ha enseñado a otros maestros a dar clases, es reconocer eh, la estafeta que nos están pasando, ¿sí? Pero que por cuestiones económicos sociales es, espérese, ahí aguántese todavía hasta que lo podamos exprimir bien, ¿verdad? Para poderle dar la jubilación. Yo creo que la jubilación debe empezar en el mismo trabajo, que es reconociendo lo que ya han aportado y valorándolo con afecto. Este, Creo que se van dando cuenta de que necesitan menos cosas para vivir y ya no andan pensando mucho en seguir teniendo más, pero no deja de ser importante su sentido de vida y que lo que hicieron tiene una trascendencia. A eso me refería con la trascendencia que dije que quería comentar más hacia el final. ¿Sí? Hay cosas de las que dices que son importantes. Acentúo dos, por ejemplo, esto que señalas, valorar y reconocer. Pero hay cosas también prácticas en lo ordinario que tenemos que hacer por su cuidado, atender su alimentación, poner otros espacios, ya no van a poder subir el escalón. Hay cosas que tendrían que cambiar, ¿no? Hay cosas que tendríamos que modificar. ¿Cuáles dirías que son esas otras muchas cosas eh, que requiere el cuidado del adulto mayor? Es decir, supongo que una cosa fundamental como terapeuta, tú nos dirás, socialización. Ujú. Qué otras cosas juzgas que son fundamentales de sensibilidad básica para el cuidado del adulto mayor? Hablando en ese contexto de trabajo, en la que vamos viendo a compañeros, a compañeras que son más viejos, más viejas que nosotros, algo que se está dando y que seguramente hemos experimentado, me atrevo a decir que en todos los contextos de trabajo, en la mecánica, en la docencia, que son pues ejemplos cercanos, ¿verdad? Hay un desarrollo tecnológico muy grande, ¿sí? Hay conocimientos, o sea, la verdad es que estar actualizado en este tiempo pues es como muy terrible porque nos sobrepasa el ritmo con el que van cambiando las cosas. Entonces, creo que una consideración es la paciencia, el soporte en ese sentido, ¿sí? Porque creo que la jubilación para los varones es a los 65 años y a las mujeres a los 60 años, ¿sí? Pero ya a este edad o incluso años antes, eh, hay como algunas necesidades de los adultos mayores que tenemos que empezar a cubrir en nuestro medio, ¿no? Eso sí, en principio, porque era algo que no tenía visto en la presentación. ¿Y qué requiere el cuidado del adulto mayor? Infraestructura en casa y asilos acondicionados,
Ahorita tú planteaste el tema de los asilos. Si lo vemos en nuestro contexto social, incluso en nuestro contexto geográfico también y en la casa en la que estamos, a veces algunos tenemos casa de 2 pisos y la infraestructura no es adecuada para un adulto mayor. ¿Sí? Si vamos a asilos, pues hay unos que están muy pobres, muy terriblemente, con una infraestructura muy, muy inadecuada. ¿Sí? Entonces, el adulto mayor requiere una infraestructura adecuada, limpia, higiénica, porque todo eso tiene un efecto en su salud. Y ya estamos hablando de su salud integral. Otro punto muy importante es la compañía, la amistad, el escuchar sus historias, tanto en entornos sociales como en el entorno familiar. ¿Sí? Eh, Ayer estuve, previo a la reunión, le estaba compartiendo a Héctor que participé de un tema en un retiro y había ahí un sacerdote que ya está retirado y traía una mano con, no con yeso, sino con muchas férulas, pues, y, y el tercer pie, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El bastón, ¿sí? Pero para no hacerles el cuento muy largo, él se sentó en la mesa y me dijo, es que yo aprovecho estos retiros para convivir, porque vive solo, tiene sus gallinitas, él se hace su comida, pero ya también se ha caído y pues no hay nadie que lo levante. Entonces la compañía, la amistad, el estar pendiente de ellos es muy importante. La alimentación adecuada. Vimos que hay muchos cambios también en su sistema digestivo. Hay alimentos que ya no les van, que no les hacen bien. ¿Sí? Otro punto muy importante es la actividad física, el ejercicio. Es muy recomendable las pesas en el adulto mayor y sobre todo en las mujeres para fortalecer los músculos y ayudar a los huesos. Digo especialmente las mujeres por los problemas de osteoporosis que suele presentar más las mujeres que los hombres. Eh, este tipo de ejercicios como el tai chi, el, eh, el bailar, ¿sí? Este, eso es indispensable para su cuidado. Eh, Juegos, manualidades, sí, todo esto es muy importante, ¿sí? Por ahí presenté 2 imágenes, una de una adulta mayor, una mujer haciendo tai chi y otros adultos mayores haciendo yoga. Los chinos dicen que la salud está en la flexibilidad, ¿sí? Y es impresionante ver este, eh, personas, adultos mayores haciendo la grulla. La grulla es así, pararse en un solo pie y estar haciendo equilibrio. Y dices, canijo, está padre, ¿no? Entonces, es ahí donde voy a dejar de compartir pantalla, donde tenemos muchas sorpresas, ¿sí? Muchas sorpresas, porque es evidente y es cierto que envejecer es una pérdida. Claro que sí, no podemos negar ese sufrimiento, pero también son retos
y oportunidades que pueden hacer la diferencia para dar calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que adultos mayores que cuidan su salud, haciendo este tipo de ejercicios y de actividades que son de salud integral, física, mental, social, ¿sí? Y podemos ver adultos mayores con una calidad de vida muy, muy grande, ¿sí? Hay médicos, un cardiólogo que platicaba con él ahí por X cosa, por un chequeo, él decía, nada más hay dos tipos de pacientes. Claro que me lo estaba diciendo para decirme, órale, nada más hay dos tipos de pacientes, los que hacen ejercicio y los que no. Así, claro, me estaba diciendo, ponte a hacer ejercicio, chato, ¿sí? Ok. Frente a lo que dices, ahí quisiera hacerte una última pregunta para pasar a que dialoguemos con quienes nos acompañan y quienes nos siguen en Facebook. Esto que dices, incluso yo podría agregar otras cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que ha llegado un momento en la etapa de mis padres o de mi suegra, cuando tuve a mi suegra, que era necesario no solo otra alimentación, sino vitaminas, polivitaminas, ejercicios, por ejemplo, básicos de memoria, de memorización, de lectura, ¿no? Esto que dices, el tema de la demencia es un asunto clave, fundamental, llegada a cierta edad, ¿no? Pero quisiera terminar esta conversación, o por lo menos hacer pausa y dialogar con un asunto. No sabemos llegar a viejos, pero tampoco sabemos cuidar a los viejos a los que ya tenemos, ¿no? José Luis, yo no sé si la ética del cuidado también suponga una ética del autocuidado. Es decir, yo recuerdo haber convivido con mi suegra y no saber cuidarla y no saber cuidarnos. ¿Qué, qué, qué tendríamos que hacer? No solo para cuidar, ya nos dijiste cómo cuidar, cómo cuidarnos. Me da risa porque, eh, mira, fíjate, tiene que ver con esta pregunta. Autocuidado del cuidador. Mira, no tengo nada, no tengo nada. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo cuidarlos? Sí, fue un tanto intencional, ¿sí? Porque de alguna manera eh, nuestros pares, nuestros compañeros o compañeras del oficio que estemos haciendo, pues nos van brincando, ¿verdad? A los ojos y vamos viendo que se van haciendo viejos y a veces nos ayuda a cuestionarnos, ¿sí? Y luego el cuidado del adulto mayor se nos impone. Lo que estabas diciendo, pues ahí está mi suegra, no sé cómo cuidarla, pero te estás preguntando cómo cuidarla porque ahí está, ¿sí? Y no nos damos cuenta que estamos envejeciendo y no nos cuidamos. Creo que ese sería el primer, cómo cuidarnos. Uno sería, así de simple, darnos cuenta de que nos estamos haciendo viejos, ¿sí? Unos estamos más para allá, o más cercanos a ser oficialmente adulto mayor. Creo que esa edad nos puede servir como referencia.
porque también en cada década, es decir, cuando cumplimos 40, 50 años, en mi caso ya voy rumbo a los 60 años, vemos cambios en nosotros, ¿sí? Y esos cambios no los atendemos. Entonces, uno, ¿cómo cuidarnos? Yo creo que es importante eh, pensar en este tipo de actividades para nosotros. ¿Qué tanto tiempo le das a caminar, a hacer pesas, a hacer un poquito de movimientos como tai chi, de ir a bailar? Generalmente, ¿qué decimos? No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, porque es una sociedad que constantemente nos está diciendo, sé útil, ¿sí? Y descuidamos nuestra salud integral, descuidamos nuestras amistades, descuidamos el descanso, la recreación, decimos cosas como ya descansaré cuando esté en la tumba, pero no es así, ¿sí? Si no te cuidas, el deterioro se va a ir presentando antes de que estés en la tumba. Ya cuando estés en la tumba no te va a importar, ¿verdad? Sí, ese sería un punto importante, que tanto estamos cuidando la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Esto es importante. Incluso pensar en acondicionar también la casa para que esté eh, sin esos riesgos que suele haber en las casas para los adultos mayores. Hay que irlos previendo. Sería un punto también importante. Ahora, cuando tenemos un adulto mayor en casa o en un asilo, es importante la convivencia con el adulto mayor. Y es importante que si tenemos hermanos, hermanas, podamos ser corresponsables, porque a veces descuidamos a nuestros pares y nos descuidamos también a nosotros y no lo hacemos corresponsablemente. No sé si me expliqué. O sea, esto es así como tú eres la mujer, tú cuida a nuestros padres y los demás hermanos ahí aportan, si bien va el asunto, pero no aportan cuidado, cariño, escucha, etcétera, ¿no? Entonces le dejamos solamente la estafeta a una sola persona y eso, pues, pues no es corresponsable. Espero haber sido más claro ahora. En otras palabras, parte del autocuidado es también decir, este, necesito ayuda, en principio de mis hermanos, de mis hermanas, y también hay que abrirse a la posibilidad de pedir ayuda a trabajadores sociales, enfermeras o incluso, yo sé que nuestra cultura es un poco fuerte decir esto, pero hay asilos en donde tienen mejor calidad de vida los adultos mayores que en las casas, por espacio, porque varios les hacen ejercicio, porque la higiene todos los días los bañan. Entonces, este, hay que ver dónde se le puede dar mayor calidad de vida, ¿sí? E- Es, es integral y por eso es tan compleja. No sé si respondí un poquito a tu Sí, pregunta, Héctor, y sí, también, hay muchos más temas. Yo podría preguntarte más cosas, pero incluso, si nos da tiempo, quisiera enunciar lo que yo entiendo por
una ética de colonial, una ética de colonial de lo que esto representa. Pero bueno, te propongo que hagamos pausa hasta aquí para que podamos dialogar con quienes nos acompañan en Facebook y quienes están en esta sala. En principio, quiero proponer a la hermana Teresita que nos acompaña, si quiere prender su micrófono y decir su comentario, su pregunta, y quisiera pedirle a admin si puede prender su cámara o poner un nombre que le podamos reconocer, para también pedirle si puede decir su palabra respecto de un comentario que tiene aquí en el chat. Ah, Adelante, hermana Teresita, quisieras decir una palabra. Sí. Bueno, ya quedó contestada la pregunta porque decía que como qué estrategias o qué hacer para prepararnos para vivir esta etapa, ¿verdad? Entonces, pues ya ahorita con el diálogo estaba diciendo pues esto de empezar a cuidarnos, ¿verdad? Con la alimentación, el ejercicio y lo de la aceptación de que pues van habiendo cambios. Ahorita lo que decían de aceptar los cambios o estar atentos a los cambios que se van presentando, ¿verdad? Conforme tenemos la vitalidad, pues no nos damos cuenta pues, de lo que vamos viviendo, ¿ah? Entonces, conforme vamos avanzando en edad, pues ya nos vamos dando cuenta que ya aparece la edad de los nunca, ¿verdad? O de repente que pues ya no tienes la misma fuerza de antes. Por esa línea era lo que preguntaba, ¿verdad? Entonces sí sería como la prevención, ¿verdad? Si yo ya estoy viendo lo que le sucede a mi mamá o lo que le sucede a una hermana mayor, pues cómo ir preparándome para esta vivencia. Yo ahorita, dentro de lo que escuchaba de lo de los asilos, ciertamente hablando desde yo como religiosa, en el aspecto de decir, como que a mí todavía me resuena mucho el decir, bueno, yo no puedo estar de planta con mi mamá, pero no, o sea, como que no me cabe la idea de decir, la voy a propiciar el que esté en un asilo, ahorita por lo que decía, ¿verdad? Es que ahí va a estar bien cuidado y bien todo, pero aún así como que digo, no, pues es que no entra todavía en mi idea, ¿verdad? Más bien la idea es pedir permiso e ir a cuidarla, ¿verdad? Pero sí, el acompañar, también me resonó eso de que pues es muy desgastante, ¿ah? Porque uno se engancha, uno emocionalmente se preocupa, uno emocionalmente está como dividido, ¿no? Entre las actividades y lo que hay que estar al cuidado, ¿verdad? De los demás. Entonces sí, sí es mucho el autocuidado, ¿verdad? Porque en la medida en que el adulto mayor requiere más atención, quien lo cuida pues también ocupa estar como más ecuánime a nivel emocional, psicológico y social, ¿verdad? Porque de repente, bueno, en mi caso, a veces suelo ser como muy impaciente, ¿ah? Por la cuestión de decirles que ya te dije, tómate los medicamentos, o sea, está como a la hora de estar monitoreando de repente se me va pues que necesita como más atención, ¿verdad? Que ya no tiene como la manera de decir, es que, de recordar si se lo tomó o no se lo tomó. Yo a lo mejor todavía tengo como esa noción de pues el pastillero y pues, sigue los días, pero a lo mejor pues ya no, ¿verdad? Y eso también de que se decía de la importancia de que ellos convivan, pues sí, cierto, el que pasen mucho tiempo solos no les ayuda pues anímicamente, ¿verdad? Entonces, pero también yo pensaba, cuando, por la cuestión de con las hermanas, ¿verdad? De cuando están todas reunidas a una misma edad, también como que se van contagiando, ¿no? En el aspecto de la enfermedad, del cansancio. Entonces tiene como sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Sí, dependiendo como la dinámica que se dé entre varios adultos mayores, ¿verdad? Pero sí muy interesante todo lo que se plantea. Gracias, sí, hermana. Eh, Admin, no sé si está en condiciones de decirnos una palabra, prender su micrófono para que el doctor Lara le escuche. ok. Adelante, José Luis. Una reacción. El, el cuidado es la acción más primitiva del amor, ¿sí? Vaya, un niño necesita que lo alimenten, que lo cobijen, eh, que le enseñen, que lo protejan para que pueda subsistir, ¿sí?
Si estamos vivos es porque alguien nos cuidó, ¿sí? Y esto se vuelve a dar en alguna medida con el adulto mayor, que tenemos que cuidarlos. Y cuidarlos es de manera integral, y aunque se oiga un poco cursi, pero ese cuidado es una acción que tiene que partir del amor, ¿sí? Y eso significa compañía, eso significa platicar, eso significa escuchar, eso significa cercanía, ¿sí? Y claro, y eso esté en casa o esté en un asilo, ¿sí, sí me explico? Mencioné el tema del asilo porque a veces no tenemos la infraestructura para tenerlo en casa, ¿no? Vaya, yo recuerdo, mi papá eh, tuvo crisis de diabetes muy severas y, y llegó a perder parte de la pierna. Y todos con casa de 2 pisos, ¿no? Sí, sí, sí me explico, era así como que, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Es un ejemplo este, concreto, ¿sí? Ok. Gracias. Te leo un par de comentarios que están en Facebook y cedemos la palabra al profesor Ernesto. Ernesto, Eh, Sara Oportus, una colega chilena que vive en Portugal, dice que buen tema de conversación, gracias por el encuentro. Y Zaret Vega Bañuelos dice, yo pienso que lejos de lo que nos han enseñado es parte de sus derechos y libertades, que los valoremos y les demos el lugar que tienen en la sociedad. Ahí están estos dos comentarios. Profesor Ernesto, adelante. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo podemos persuadir a los adultos mayores que debemos cuidar cuando ellos pues desarrollan malos hábitos y además se vuelven soberbios e intransigentes, ¿no? Que creo que es algo recurrente a propósito de esto que se dice popularmente como que vuelven a ser niños, ¿no? Y además tenía yo una duda a propósito de algo que escuché de que a lo largo de nuestro desarrollo humano, conforme pasa el tiempo, segregamos menos dopamina y por eso los niños son más alegres y los jóvenes son más entusiastas. Los adultos mayores, además así es. de todo lo bueno y todo lo malo que tienen con su edad avanzada, pues entonces tendrían menor capacidad natural, digamos, de ser felices, ¿no? Entonces nos encontraríamos, bueno, sí es correcta esta interpretación, ¿verdad? Nos encontraríamos con el doble problema de que su cerebro ya no está, ya le cuesta más esto y además su condición objetiva ha cambiado, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, usted comentaba que de repente se apasionan con mayor fuerza los adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede este nuevo proceso de sentir y de vivir y al cual eventualmente nosotros, si llegamos, tenemos que vivir y nosotros tenemos que vivir con los adultos mayores con quienes interactuamos? Gracias. Sí, muy interesante y la pregunta y muy compleja la pregunta y la respuesta. Precisamente porque es muy compleja, no te pudiera decir, paso 1, 2 y 3, hazle de esta manera. ¿Sí? O sea, un punto muy importante es, claro que se va produciendo menos dopamina y serotonina, y eso tiene efecto en el estado de ánimo. Y pasan más horas sin dormir, y eso tiene efecto en el estado de ánimo. ¿Sí? Por eso es común a veces ver adultos mayores con depresión, ¿sí? Y
¿Qué implica eso? Pues cuidar la alimentación y la compañía. Lo otro punto que dijiste, Ernesto, tiene que ver con algo que mencionamos. Pues, ¿tú por qué me vas a decir que me tome los medicamentos si yo soy el papá? Tú no me mandas a mí. Yo soy tu papá, ¿sí? O yo soy tu mamá. Es así como, pues, ¿qué no era aquí yo el que, la autoridad de la casa, ¿no? Sí, sí me explico. Es un poco lo que mencionábamos, que, pues, que hay esas dificultades de pérdida de autonomía. O cómo es posible que ya no me van a dejar manejar mi carro si llevo manejando toda mi vida, ¿sí? Este, pues claro, no es romántico esto, son cosas que a ellos les cuestan y que también nos cuesta a nosotros saber cómo hablar con ellos. Ahora, eh, así como no tomamos un curso para ser papás, no hemos tomado cursos para ser hijos de nuestros adultos mayores y saber cómo acompañarlos. La buena noticia es que ya hay conocimientos de otras personas que nos han precedido precisamente y que nos informan, nos ayudan. Por ejemplo, mi mamá ya se jubiló, pero curiosamente ella cuidaba a adultos mayores. Y para no hacerles el cuento muy largo, a ella le enseñaron desde cómo moverlos en la cama sin que se lesionara, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conocimiento y experiencias de quienes han acompañado a adultos mayores y que es útil que nos enseñen y nos compartan cómo podemos enfrentar estos retos, ¿sí? No así de manera tan simple, no, claro, pero, pero podemos aprender. Y es parte de la motivación de haber generado este conversatorio. Eh, a lo mejor no lo mencionamos, pero una intención clara es hacer llegar este tema e invitarlos a un mini curso, ¿verdad? Eh, que es no para especialistas, no es para geriatras ni psicogerontólogos, es para la hija, para el hermano, para quienes tenemos adultos mayores y que podamos tener un poco más de conocimiento de qué está ocurriendo con nuestros adultos mayores y tener un poquito más de técnica para poder acompañar al adulto mayor y también aprender un poco más a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Hay toda una especialidad en eso, Ernesto, eh, pero algo muy importante, como sucede en otras áreas del conocimiento, es importante la divulgación de esos conocimientos, porque la necesitamos, ¿sí? La necesitamos. Y, y no son suficientes pues los especialistas pues que hay en eso, ¿no? Todos tenemos que formarnos un poquito de manera responsable en cómo cuidar a nuestros adultos mayores y cómo cuidarnos también a nosotros mismos en ese proceso. Ok. Con lo que dices, José Luis, te me has adelantado a un, a un punto, lo diré, pensaba decirlo más adelante. El área de desarrollo humano del Instituto de Filosofía es un área de reciente creación. El Instituto de Filosofía está ampliando su oferta educativa
y está ampliando y tejiendo otras formas de ofrecer servicio y servicios no solo educativos. En ese sentido, debo decir dos cosas como comercial, como comercial en esta conversación. Primero, un acuerdo que hemos construido con muchas personas que participan en esta nueva área del Instituto de Filosofía es construir vínculos, redes, tejer redes que permitan que las personas tengan desde en relación con referencia al instituto otros servicios. Por ejemplo, en el caso específico, el doctor José Luis Lara es terapeuta, es un terapeuta que se ha especializado eh, particularmente en la terapia clínica, voy a decirlo así, durante más de 30 años se ha dedicado a esto y está aquí por varias razones, pero una de ellas es porque queremos ofrecer que sus servicios de terapeuta puedan ser también accesibles a personas que tengan interés desde el Instituto de Filosofía, ¿no? Desde el Instituto de Filosofía. Si viven en la ciudad de Chihuahua, donde él radica, pues presencialmente. Pero si no viven en la ciudad de Chihuahua, en un esquema de virtual desde alguna plataforma es un servicio. Segundo asunto, lo que él mismo estaba diciendo, eh, este conversatorio está directamente correlacionado con un curso que hemos preparado. Ahora estoy compartiendo pantalla. Este curso, justo como él lo ha referido al inicio de su exposición, tiene que ver justamente con este tema, el cuidado del adulto mayor. Él utilizó una metáfora en su exposición y nos dijo que un adulto tendría que ser como un árbol, una sombra que cobija, una sombra que arropa. Y entonces el curso que hemos preparado inicia el 3 de julio, son 4 sesiones. En principio es un curso que puede ser tomado desde cualquier lado en esquema a distancia. Y si alguien dice quiero ir al Instituto de Filosofía, es probable que ahí tengamos un espacio para quien tenga interés. Esa sería como la primer consideración respecto de esta pausa. Quisiera preguntar a quienes nos acompañan en la plataforma Facebook si tienen algún otro comentario, háganlo saber. Saludo a quienes han estado en algún momento, a Ruiz Rosenberg, Jonathan Origel, Sara Portus, el rector Jesús Montes, Saret Vega, José de Jesús Bartolo Tonix. Pregunto si quienes están aquí tienen alguna reacción, tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un par de minutos todavía para dialogar, para reaccionar. Si tuvieran, todavía hay tiempo para este ejercicio. Un asunto, mientras alguien se anima, un asunto, José Luis, que me parece importante. Decía yo que necesitamos una ética de colonial del cuidado del adulto mayor. ¿Qué significa en mi perspectiva? Creo que es necesario construir una crítica a la colonialidad del ser, a la forma como entendemos qué significa ser adulto mayor, ¿no? Tengo en la mente una canción de Juan Manuel Serrat, ¿no? Sobre los viejos y pensaría que es importante reconocer que los viejos pueden ser como los libros, ¿no? Que pueden ser no solo como un árbol, tú decías la metáfora del árbol, yo pienso que puede ser como los libros. Eso nos enseñan los pueblos originarios, ¿no? Y la historia de la humanidad nos dice que los viejos pueden ocupar puestos porque ahí hay sabiduría acumulada y no necesariamente tendríamos que topárnoslos en la calle, en el Oxxo, en el Walmart, en el Costco, embolsando nuestro mandado
generando una suerte de vida precaria. Y en ese sentido, la pregunta no solo es qué significa vejez digna, sino cómo garantizamos esa vejez digna y cómo acompañamos también con dignidad. Un asunto que me parece importante es, no pocas veces en sociedades como la nuestra, el cuidado, tú lo decías, lo realizan mujeres, ¿no? Y los hombres en una sociedad patriarcal nos desentendemos de eso porque somos los proveedores, somos los que aportamos el recurso, ¿no? Y eso nos autoriza. Pero la pregunta es, ¿cuáles son como las muchas consecuencias en salud psíquica, en salud psíquica de los ancianos, de quienes cuidan y quienes descuidan, ¿no? Este, hay estudios que nos permiten saber y reconocer que quienes cuidan, quienes son cuidadores, padecen altos niveles de estrés, de psiquismo y enfrentan problemas bioéticos, no solo de depresión, sino aparecen preguntas sobre suicidio, aparecen preguntas sobre terminar la vida. No sé si quisieras decir una palabra al respecto. Sí, algunos puntos. Cuando hablas de un pensamiento decolonial, ¿sí? Lamentablemente, tiene que ver con esto de ser para el trabajo, ¿sí? Lo que se valora, lo que se aprecia, lo que se paga es la capacidad de producir, ¿sí? Entonces, eso tiene un efecto en nuestra identidad porque nos valoramos o apreciamos a nosotros mismos, y esto sucede con el adulto mayor, en función de producir algo y de generar dinero. De Y ser cuando útiles. ya, y cuando ya no es así, cuando ya no es así, viene este impacto a la identidad muy fuerte. Entonces, sí, el rol del abuelo, de la abuela, que te da cariño, que te enseña, que sabe mucho, ¿sí? Que vamos y pedimos consejo, pues se ha, se ha ido diluyendo en esta sociedad eh, orientada al consumo. Entonces, sí tenemos que voltear pues, a nuestro corazón, aunque se oiga cursi decirlo, y, y, y ser impulsados desde el afecto hacia nuestros adultos mayores. No solamente papá, mamá, abuelos o abuelas, también nuestros compañeros o compañeras que nos pasaron esta feta, ¿sí? Pero que ya no producen como antes. Hay que valorarlos. Es un punto que, que habíamos dicho y que considero que es importante estar recuperando, ¿sí? Por ahí entró Aniela Ramos. Hola, ¿qué tal? Y entraste, me imagino que tendrás alguna pregunta o comentario. Bueno, vamos No, viendo no, si alguien más de los que están aquí, además de Aniela que acaba de entrar, no sé si quienes nos acompañan tienen alguna reacción, comentario, quieren agregar algo. Ernesto, hermana Teresita, Aniela, por supuesto, admin, ¿tienen alguna reacción, algún comentario, algo que quisieran agregar en razón de que podamos ir cerrando este ejercicio? ¿No? Bueno, entiendo que no. Antes de que podamos cerrar, José Luis, quiero proponerte que podamos tener un par de consideraciones sobre este ejercicio,
Me parece importante señalar uno lo que estábamos diciendo, este, que este conversatorio está claramente correlacionado con el curso A la sombra del árbol, Cuidadores del adulto mayor, que inicia el 3 de julio. Quien tenga interés en este programa, es muy importante enviar un mensaje a mis compañeras de promoción y difusión del instituto. Y segundo, que al plantear esta temática, lo hacemos porque el instituto tiene el desafío de construir una oferta académica que se amplíe a lo que tradicionalmente hemos construido. Desde esa lógica, estamos construyendo un proyecto que dialoga con la filosofía, que dialoga con las humanidades. Eh, si un poco para cerrar, si la pregunta fuese cómo la filosofía nos puede ayudar a construir una comprensión distinta de la vejez, de lo que representa ser adulto, tendrías una palabra ya no como el terapeuta, como el psicólogo que eres, sino como también como el filósofo que te has ido formando. Es decir, tú has dicho algo que aquí me parece muy importante, la necesidad de construir una filosofía de la historia distinta, ¿no? Una filosofía de la historia distinta porque parecería que en una sociedad capitalista que busca la civilización, el desarrollo, el progreso, nuestro imaginario es, es, es desarrollarnos, progresar, madurar, crecer, ser útiles. ¿Es posible una comprensión filosófica distinta de esto, José Luis? Me gustaría compartir un poquito una diapositiva, ¿sí? Que la dejé al final y que va un poco en este sentido. Es una frase que seguramente ya han escuchado. Dice, el que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra, al menos ha comenzado a comprender el sentido de la vida, ¿sí? Y yo entiendo que envejecer es plantar árboles. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el adulto mayor, y yo pienso que eso también aplica para los demás, ¿sí? Hace cosas que finalmente van a ser para los demás. Transmite su experiencia, incluso lo poco o lo mucho que ha logrado hacer, ¿verdad? Lo hace para los demás, ¿sí? Y yo creo que en eso va uno, el sentido de vida y el sentido de trascendencia, ¿sí? Y por otra parte, a nosotros nos implica reconocer y recuperar el legado de nuestros adultos mayores. Y hablo de todos nuestros adultos mayores, ¿sí? A lo mejor pensamos que, un legado lo hizo el gran filósofo, no sé, de los que estuvimos platicando ahorita, ¿no? Kant, Heidegger, no, no, también el maestro, la maestra que está en los colegios ha dejado un legado, que hay que recuperarlo, que hay que hacerlo historia y que hay que reconocérselos, porque a ellos les aporta un sentido de vida, ¿sí? Les aporta un sentido de trascendencia, que se han desgastado para darnos sombra, no para llevársela, porque no se van a llevar nada. Tampoco nosotros, por cierto, ¿eh?
Por ahí, pienso que tenemos que como hacer una filosofía de la vejez, ¿sí? Una reflexión filosófica sobre la vejez. Lo triste es eh, que, que, que mueran sintiendo, pensando, pues pues que su vida no tuvo sentido, que no trascendió, ¿sí? Porque de alguna manera eso se siente cuando dejas de trabajar, por esto que estábamos hablando ahorita, ¿no? Para mí es muy interesante cómo cuando una persona deja de trabajar, pues que se le reconozca lo que ha aportado, pues, a la institución, a la empresa, bueno, eso creo que sería, importante, ¿sí? A lo mejor el contexto de nosotros, que es, pues, más académico, eh, o académico, o de servicio en alguna pastoral, pues sí creo que es importante eh, reconocer lo que nuestros viejos, nuestras viejas nos han cobijado, ¿no? Gracias por lo que dices. Yo quisiera terminar brevemente con un par de consideraciones. Primero, para mí es chocante en el sentido de que me conflictúa, me choca, destruye mi modo de comprender las cosas cuando me acerco a una cultura como los Inuit. En los Inuit, estos que viven hacia el norte, es una cultura que llamamos los esquimales, que no son esquimales sino Inuit. Llegan a suceder cosas como que un adulto mayor, un viejo, cuando llega a una cierta edad, cuando sus limitaciones mentales, físicas, sociales, cognitivas se ven evidenciadas, toma una decisión y la decisión que suelen tomar algunos es de alejarse de la comunidad para morir en el hielo, ¿no? ¿Por qué es una acción responsable de un viejo? Es una acción responsable porque el viejo que se mantiene en la comunidad, si se mantiene ahí, sigue consumiendo los alimentos, la energía, aquellas cosas que harían posible eh, que los pequeños, que los que van creciendo, tuvieran una vida digna, ¿no? Y en ese sentido, voy a decirlo de esta manera, me choca porque me conflictúa, pero hace que me ponga un par de preguntas. La primera pregunta es si todos los humanos buscamos tener una vida buena, si todos los humanos buscamos tener una vida digna, la primera pregunta que pondría sobre la mesa es, ¿qué significa vejez digna? ¿Qué significa que nuestra vejez tendría que ser digna? Y yo no sé, yo pienso que sí, si la vejez tiene que ser digna, una de las cosas que los humanos también tenemos que aprender a comprender es que la vejez es una ventana también a la muerte, ¿no? A la terminación de la vida. Y vejez digna, quiero pensar que también supone, bioéticamente hablando, también las posibilidades de empezar a preparar mi despedida, mi muerte. Así lo pienso. Y bajo este escenario quisiera convocar a quienes nos escuchan, nos siguen o nos escucharán a una oferta académica del instituto. Con esta oferta quisiera concluir. Un programa de bioética, un diplomado en bioética, temas y debates contemporáneos, que inicia este próximo viernes, y donde discutiremos temas diversos de introducción a la bioética clínica, bioética contemporánea, bioética de los confines de la vida, y
un tema que necesariamente ahí suele aparecer, pues es el tema no solo de la vejez, sino la demencia en la vejez, y qué hacemos para que la vejez sea digna. Pues con esto, no sé si quisieras decir una palabra para que podamos concluir, José Luis, para que cerremos este ejercicio. Eh, yo insistiría en el rol de los adultos mayores. No en el rol del puesto o de la función que ocupaban, sino en ese rol de experiencia que yo pienso que se ha ido como perdiendo valor, ¿sí? Ahorita que hablabas de este pueblo originario, por referencia y cercanía, en los Rarámuri, los consejos, o sea, el consejo del pueblo, los que regañan, los que aplican sanciones, pues es la gente grande. Creo que cosas como esas deberían de ser importantes para hablar de calidad de vida, ¿sí? No es solamente en términos de ya no puede producir lo que producía antes. Váyase solo a morir en el frío porque le está quitando el oxígeno a los demás, ¿no? Hay mucha experiencia y no nos acercamos a, a escribirla, a escucharla, a incluso dejarla como evidencia, como testimonio. En fin, yo pienso que calidad de vida tiene que ver con este afecto y este aprecio, ¿sí? A la vida que se ha vivido, ¿sí? Si no, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Pues ahí son muchos temas. Iba a decir algo más, pero es prolongar, es prolongar la conversación. Eh, Te agradezco y agradezco a quienes nos han seguido. Reitero que este espacio también nos permite ofrecer el servicio educativo, terapéutico del doctor José Luis Lara. Quien tenga interés en un acompañamiento en lo individual o un acompañamiento grupal, nos puede preguntar en el Instituto de Filosofía los datos de contacto de José Luis, un tema que ha trabajado y que trabajará con nosotros es justamente el acompañamiento de adultos mayores, y por eso estamos ofertando el curso A la sombra del árbol, Cuidadores del Adulto Mayor, que inicia el 3 de julio. Sin más, les agradezco a quienes nos han seguido en la plataforma Facebook, quienes nos acompañan en este espacio. José Luis, muchas gracias. A nombre de las autoridades del instituto, el doctor Jesús Montes, el padre Benjamín Rivera, decano, y el secretario académico Rafael Rivadeneira, quien les agradece y les saluda, es Héctor León. Muchas gracias, que tengan un buen descanso.